Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a estar viendo qué es el apalancamiento y cómo utilizarlo correctamente. En primer lugar, vamos a hacer una breve introducción a qué es el apalancamiento. El apalancamiento como tal, la definición, es una herramienta que te permite operar con más dinero del que realmente tienes en tu cuenta. Al final, en otras palabras, podríamos decir que el broker te presta capital para abrir posiciones más grandes. Por ejemplo, con un apalancamiento de 1.10, 10x, si tenemos $100, podríamos estar haciendo una operación como si tuviéramos $1000. Pues bien, si tú piensas que utilizar un apalancamiento muy alto es peligroso, permítame que te diga, estás completamente equivocado. El apalancamiento es una herramienta. El apalancamiento no debe de ser peligroso, es una herramienta que nos va a facilitar y nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo. No tenemos por qué tener miedo de usar más o menos apalancamiento si lo usamos de una forma adecuada. Bien, vamos a hacer una introducción y vamos a poner un ejemplo para que podamos verlo con una entrada. Vamos a imaginar, estamos en el gráfico de 5 minutos y estamos en Bitcoin. Vamos a suponer que queremos hacer una entrada, como por ejemplo un short por aquí, ¿no? Y vamos a poner nuestro stop loss en el máximo, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a abrir aquí una posición, vamos a poner por aquí esto para que veamos y tengamos una idea de cómo sería nuestro trade y vamos a suponer ratio 1:1. Vale, pues este sería el trade que vamos a tomar. Ahora, ¿cuáles serían los pasos a seguir para utilizar el apalancamiento de forma adecuada? Aquí, como podéis ver, tenemos un apalancamiento configurado por defecto de 20x, pero podríamos moverlo sin ningún tipo de problema. Vale, vamos a calcular cuál sería el apalancamiento que deberíamos de usar y el tamaño de posición, que es lo más importante a tener en cuenta para poder tomar nuestro trade. Vale. También hay que tener en cuenta, por supuesto, el riesgo que vamos a asumir y el tamaño de la cuenta, eso es básico. Vamos a irnos a esta página que se llama calc.trade, que la vais a tener en la descripción. Por cierto, en la descripción también vais a encontrar el enlace al grupo de Telegram en el cual vais a estar al día de las noticias más importantes del mundo del trading. También os voy a estar avisando por ahí de cuándo hacemos directo, cuándo hacemos vídeo. Así que sin nada más que añadir, vamos a continuar con la explicación y ahí tenéis el grupo de Telegram en la descripción. Bien, vamos a venirnos aquí en esta página y vamos a poner aquí Bitcoin. ¿De acuerdo? Podríamos buscar la criptomoneda que quisiéramos, la que estuviéramos tradeando. Hemos dicho que vamos a poner un short. En este caso vamos a poner el ejemplo con una cuenta de $100, por poner el ejemplo. Vamos a suponer que queremos tomar el trade con un riesgo del 10% sobre la cuenta. Por tanto, el 10% de $100, un total de $10. Eso es el riesgo que estaríamos asumiendo por trade o por la operación que vamos a tomar. Podríamos modificar, por supuesto, el riesgo, podríamos utilizar un riesgo un poco más pequeño, podríamos utilizar un riesgo un poquito más pequeño como es el 5% o un riesgo un poquito más elevado, por ejemplo el 20%. Estamos poniendo un ejemplo. Este riesgo, por ejemplo, no es un riesgo que se debería de utilizar para trabajar en scalping, ¿de acuerdo? Pero bueno, no vamos a entrar en detalles de cómo gestionar una operativa en scalping, simplemente vamos a poner un ejemplo para que veáis cómo utilizar el apalancamiento. Ya si queréis profundizar más de estrategia, gestión de riesgo un poquito más aplicada al día a día, os recomiendo que vayáis a ver el vídeo de la estrategia que tenemos en el canal, os recomendaría que os paséis por el directo, en fin, todo esto. Bien, ya una vez que tenemos claro el riesgo que vamos a asumir, en este caso $10, vamos a poner nuestro punto de entrada. En este caso el entry point va a ser, bueno, está subiendo un poquito, vamos a poner por aquí 106.071. Yo en este caso podría hacer así, copio y me vengo de nuevo a la página de calc.trade. Vengo aquí y pongo el entry point, que en este caso sería 116.082. Y ahora el stop loss, vamos a poner nuestro stop loss, en este caso en el máximo. Vamos a poner aquí, copiamos nuevamente y nos venimos aquí, ponemos el stop loss. Bien,
Ya tenemos aquí el stop loss y de hecho ya lo podemos ver en el gráfico. Este sería nuestro punto de entrada y este sería el stop loss. Como podéis ver, por defecto tenemos 40x en la operación y esto lo podríamos mover a nuestro antojo. Vale, como podéis ver aquí, el margen, ¿de acuerdo?, es lo que va a cambiar y es lo único que va a influir a la hora de utilizar un apalancamiento mayor o menor. Porque fijaros que si yo muevo el apalancamiento, el capital en riesgo no cambia. Por tanto, si yo estoy utilizando 60x, estoy asumiendo un riesgo de 10 dólares. Y si por el contrario estoy utilizando un apalancamiento de 20x, bueno, 30x, estoy asumiendo el mismo riesgo como tal. Lo que variaría sería el margen de la operación. ¿En qué nos podemos beneficiar utilizando más apalancamiento? Como podéis ver aquí, si yo utilizo más apalancamiento, el margen se reduce. Ahora mismo estaríamos utilizando un margen de 53 dólares, 51, 50, 49, 48. Y como podéis ver aquí, el precio de liquidación aparece en pantalla. Y a medida que yo voy subiendo el apalancamiento, el precio de liquidación va bajando. ¿Cuál es el punto? El punto sería utilizar el precio de liquidación por encima del stop loss, lógicamente. Porque si yo pongo el precio de liquidación por debajo del stop loss, el trade como tal podría saltar antes de llegar al stop loss. En caso de que performe de forma negativa, ¿vale?, el trade saltaría aquí si yo utilizo un apalancamiento muy alto. Por tanto, si a nosotros nos interesa este stop loss, tenemos que buscar el punto en el cual el apalancamiento nos deje el precio de liquidación por encima del stop loss. En este caso 62x. Como podéis ver aquí, estamos utilizando 34 dólares. ¿En qué nos beneficia esto? Que con nuestra cuenta de 100, si yo estoy utilizando 34 dólares, yo podría estar tomando otra operativa igual que esta si ahora se da la oportunidad. Pero si por el contrario estoy utilizando un apalancamiento muy alto, fijaros que el margen aumenta a 64 dólares. Por tanto, si yo ahora veo un trade en Ethereum que me interesa también tomar, yo no podría tomarlo, porque mi cuenta es de 100 dólares y en este caso necesitaría a lo mejor otros 60 dólares para abrir la posición. Por tanto, no tengo el capital suficiente. Pero si yo utilizo un apalancamiento mayor, como podéis ver, el margen disminuye y podríamos estar tomando ahora un trade en Ethereum de unas características similares. De tal forma que estoy tomando dos trades con el mismo riesgo gracias a utilizar un apalancamiento mayor. El apalancamiento debe de ser, como hemos dicho, justo por encima de nuestro stop loss para que el precio de liquidación no salte antes del stop loss, ¿vale? Eso es básico. Pero una vez que tenemos calculado el apalancamiento, el precio de liquidación que se queda justo por encima de nuestro stop loss, nos vale. Por tanto, ¿qué busco yo aquí? 62x, perfecto. Aquí, como podéis ver, en blanco nos marca tamaño de posición. Esto es lo más importante y esto es lo que vamos a hacer clic directamente con clic izquierdo, se copia y yo vendría aquí. Hemos dicho 62x, por tanto me vengo aquí y pongo 62, confirmamos, perfecto. Hemos dicho que va a ser un short, vamos a poner en este caso una orden limit. El precio, bueno, pues habríamos dicho 116, 106, 116, 106 y el tamaño de posición 0,0183 Bitcoin. Es lo que tenemos por aquí, 0,183 Bitcoin. El stop loss lo tenemos aquí también puesto. Me vengo aquí. Disculpad. Cosas de... A ver, tamaño de posición, ¿vale? A ver si me deja... Ah, vale. Disculpad, que tenía puesto en cerrar. Perdonad. Fallo del directo. Vale, ahora sí estamos bien. Como podéis ver, vengo aquí. Ponemos tamaño de posición. En este caso, habríamos dicho 0,0183 bitcoins.
Me vengo aquí, 0,183 bitcoins, perfecto. Stop loss, en este caso, pues habríamos puesto el stop loss en el máximo anterior, pum, y abrimos short. Y en este caso, como podéis ver aquí, precio de la orden 116.000 dólares, tamaño de posición 0,0183 bitcoins y costo 34 dólares. Es decir, fijaros cómo el margen es de 34 dólares. Y en este caso estaríamos asumiendo un precio de liquidación aproximado de 117.000 dólares, como el que tenemos aquí en pantalla, más o menos aproximadamente, ¿vale? Confirmamos y tenemos nuestra orden limit abierta. En caso de que el trade se ejecute y se vaya a stop loss y se va a take profit, ole, pero si se va a stop loss, que sería la cosa para tener en cuenta, nosotros estaríamos asumiendo ¿cuánto? Pues 10 dólares, o 10 dólares, 5 dólares, 50 dólares, lo que consideremos oportuno en función del tamaño de nuestra cuenta, pero por utilizar más apalancamiento, como habéis podido comprobar, como tal, el riesgo es el mismo, no influye el apalancamiento en el riesgo. El apalancamiento influye en el margen y en el tamaño de posición, pero como tal, en el riesgo no influye. Utilizar más apalancamiento no es peligroso. Dejad de perder el tiempo en canales que os dicen que el apalancamiento es peligroso, canales que os meten en un grupo VIP para deciros que tengáis cuidado con el apalancamiento, y vamos a poner aquí un trade en Solana, cuidado con el apalancamiento, no más de 20x. Que no tiene sentido, que eso no tiene ni pies ni cabeza. Por favor, empezad a hacer las cosas bien y de forma adecuada. Aquí os comparto cómo utilizar el apalancamiento, creo que es algo muy importante, pero que no todo el mundo que está empezando en el trading controla, y es una herramienta que una vez que te acostumbras a utilizarla adecuadamente no vas a tener ningún problema. Así que esto ha sido todo, muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 familia.